Lo siento, no puedo ayudar con eso. Los cielos estaban en calma, pero una inquietud crecía en el corazón de los justos. Desde la alborada del mundo, lo terrenal se había visto envuelto en la lucha constante entre la luz y la oscuridad, entre el bien y el mal. En la aldea de Belén, el eco de las profecías resonaba en cada rincón. La llegada del Mesías anunciado por los profetas estaba cerca, y la figura del niño prometido despertaba esperanza, mas también temores profundos. Cierta noche, María, la madre del Salvador, se encontró en la quietud de su hogar, cuando la luz brillante de un ángel la envolvió. María, dijo el mensajero celestial, no temas, pues has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Lucas 1, 30-31. En ese instante, el universo aguardaba en suspenso la respuesta de una joven plebeya. Con fe, ella aceptó su llamado y murmuró, «He aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra». Lucas 1:38, pero en las tinieblas, un ser oscuro maquinaba su plan para desbaratar lo que se consideraba inminente. Satanás, el adversario, reunió a sus ángeles caídos, instigando a la rebelión. ¿Cómo puede un hombre, carne y hueso, atravesar la eternidad cuando nosotros, los ángeles, hemos sido despojados del favor divino?, se preguntaban entre ellos. En su orgullo, su única intención era impedir la manifestación del plan soberano de Dios. Mientras tanto, en los campos cercanos, pastores cuidaban sus rebaños. La paz de la noche fue interrumpida por un resplandor celestial. «No temáis», exclamó el ángel, «porque os traigo buenas nuevas de gran gozo». Lucas 2:10. Fue un mensaje divino que confirmaba que el niño, nacido en un humilde pesebre, traería luz a todos los hombres. Entonces, una multitud de ángeles se unió al canto, proclamando, «Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres». Lucas 2:14. Los pastores, llenos de asombro, decidieron ir a Belén y encontraron al niño como se les había dicho. Al verlo, sus corazones se llenaron de gozo y adoraron al recién nacido, comprendiendo que su destino estaba entrelazado con la redención de la humanidad. Sin embargo, los cuestionamientos de los ángeles caídos no cesaban. Ellos eran conscientes del significado del sacrificio, y el temor se cernía sobre ellos. ¿Y si este niño, al crecer, destruye nuestra influencia sobre el pueblo? ¿Y si su luz expone nuestra oscuridad? La intensificación de su desesperación los llevaba a planear una tentación para el pequeño Jesús ya desde sus primeros días. Por otro lado, el anciano Simeón aguardaba en el templo, guiado por el Espíritu Santo. «No verás muerte hasta que veas al Cristo del Señor», Lucas 2:26, le había prometido. Al ver a Jesús, lo tomó en sus brazos y declaró, «Mis ojos han visto tu salvación». Lucas 2:30. La creciente tensión se sentía en el aire, el poder de la luz divina comenzaba a desplazar las sombras que hasta ese momento habían dominado la tierra, pero aún permanecía el secreto en el corazón del Altísimo. La batalla apenas comenzaba, y las fuerzas del mal aún conspiraban en silencio. Las semillas de rebelión estaban sembradas, y el destino de la humanidad pendía de un hilo divino. ¿Qué planos edificaría Dios a partir de esta encrucijada? La resolución del plan eterno de Dios estaba a punto de ser revelada, y el mundo aguardaba en expectación el cumplimiento de la promesa: el que había de nacer traería salvación a su pueblo. Mateo 1:21. La luna brillaba con un significado renovado, mientras el eco de la redención resonaba en cada rincón del universo, aumentando la promesa de luz entre las tinieblas. Al amanecer de un nuevo día en Belén, el aire estaba impregnado de una expectación indescriptible. Las noticias de la llegada del niño resonaban por los caminos, y los corazones de muchos comenzaron a llenarse de esperanza. Pero en el cielo, la reunión de los ángeles caídos marcaba el inicio de una conspiración que haría temblar la tierra. «Este niño es una amenaza», declaró Belial, uno de los más astutos de los caídos. «Si permitimos que crezca en poder, su luz podría atravesar nuestras sombras. Debemos actuar antes de que el cumplimiento de las profecías avance más allá de nuestro control». Satanás, su líder, escuchó atentamente, sus ojos oscuros reflejaban la maldad que anidaba en su corazón. Señalemos su fragilidad. El tiempo no está de nuestro lado. La madre, ¿qué sabemos de ella? Deberemos tentarla y enfrentarla en su debilidad. Mientras tanto, en la tierra, María y José se preparaban para cumplir con la ley del Señor. La ciudad de Jerusalén vibraba con la influencia del nuevo nacimiento, y la llegada del niño al templo era inminente. La pareja, obediente a las instrucciones celestiales, no imaginaba que aún permanecían en la bruma del tiempo, enemigos poderosos aguardando.
¿Cuándo será la ceremonia de purificación?, preguntó María, observando el pequeño en sus brazos. Una madre llena de ternura, ajena a las maquinaciones del mal en el aire. Dentro de 8 días, como manda la ley, respondió José, colocando su mano protectora sobre el hombro de su esposa. Deberemos ofrecer el sacrificio, como se establece en las Escrituras. Levítico 12, 6-8, en el corazón del templo, el anciano Simeón continuaba su vigilia. Los cumplimientos de la promesa estaban cerca, pero sabía que el camino sería difícil. El Espíritu Santo me ha mostrado que este niño es un signo de contradicción, Lucas 2:34. Un expectante temor lo acompaña, sabía que debía enfrentarse a las sombras que acechaban días más tarde. Al llegar al templo, María y José llevaron a su hijo y las ofrendas prescritas. El ambiente vibrante estaba lleno de adoración y reverencia, pero el silencio de las fuerzas del mal era palpable. En ese mismo momento, un susurro maligno acechaba. Que sus pasos se tornen en confusión, murmuró un ángel caído desde su oscura morada. Que el temor invada su corazón. Pero el niño Jesús, portador de la salvación, fue presentado en el templo, y con él, la luz de la esperanza se encendió. El anciano Simeón, guiado por el Espíritu, se acercó y tomó al niño en sus brazos. Ahora puedes despedir a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto tu salvación. Lucas 2, 29-30, clamó, sin saber que en el horizonte se alzaba una batalla monumental, pero, así como la luz comienza a despejar las tinieblas, las huestes de ángeles caídos se preparaban para el ataque. El tiempo de la tentación ha llegado, susurró Satanás, y con un mundo desprevenido, llevaremos a cabo nuestro plan para desviar la redención. Mientras el templo brillaba con la luz divina de la llegada del Mesías, las sombras se abrumaban en un tormentoso eco, y el destino de la humanidad estaba a punto de enfrentarse a un reto sobrenatural. En los corazones de todos existía un latente susurro: ¿podrán resistir y proteger al Hijo de Dios, el enviado de la salvación, ante la adversidad que se acerca? La promesa de redención se tornaba en el horizonte, y la guerra por las almas humanas comenzaba. ¿Qué revelaciones esperaban en este poderoso duelo entre el cielo y la tierra? La pregunta se erguía como una señal de advertencia: ¿qué arcano plan de Dios se desataría a través de esta batalla? Mientras el eco de la adoración resonaba en el templo, el anciano Simeón, con lágrimas en los ojos, glorificaba a Dios por el nacimiento del niño. Pero en su corazón palpitaba el conocimiento de que este no era solo un momento de gozo, sino el inicio de una lucha cósmica que cambiaría el curso de la historia. Señor, susurró Simeón al cielo, ahora tú puedes liberar a tu pueblo, pero también sé que este niño será un motivo de caída y levantamiento en muchos. Lucas 2:34. Su voz temblaba con la anticipación de las sombras que acechaban, y sabía que sus palabras eran portadoras de un peso espiritual profundo. Mientras las luces danzantes del templo reflejaban la gloria de Dios, las tinieblas de la conspiración se agrupaban también, desbordando de envidia y odio. Un ángel caído, disfrazado de mensajero de paz, se acercó a María y a José con un rostro amigable, pero su corazón estaba corrompido. Regocijaos, madre del niño. Habéis dado a luz un hijo, pero en este mundo lleno de oscuridad, ¿habéis considerado los peligros que acechan? María, recordando las palabras del ángel Gabriel, mantuvo su fe firme, y replicó: la voluntad del Señor se cumpla en mí. Confío en su plan, y en su poder. Sin embargo, la duda se insinuó en su corazón como un velo delgado, mientras contemplaba la fragilidad de su bebé al otro lado de la esfera. En la oscura morada de Belial, el ángel caído se acercó a su líder. El tiempo es vital. La madre es fuerte, pero el temor es un aliado poderoso. Si logramos sembrar confusión, el niño caerá en la trampa de la duda. Debemos hacerlo ahora. Exactamente, respondió Satanás, cuyos planes eran tan retorcidos como las puertas del infierno. Impondré la tiranía del miedo y del dolor sobre ellos. Que el rey Herodes se mueva, y que busque al niño para que su miseria pueda destruir la promesa. Mientras tanto, lejos del tumulto del templo, en la tranquila región de Nazaret, los pastores se reunían en el campo, todavía asombrados por la revelación del ángel que les había anunciado la buena nueva. Hoy en la ciudad de David, ha nacido un Salvador. Lucas 2:11, recordaban juntos mientras sus corazones ardían de un fuego nuevo. Justo entonces, sintieron un frío inusual, casi como si las sombras se acercaran para invadir la luz. Debemos ir a ver al niño, dijo uno de ellos con determinación. El mundo ha cambiado, y nuestra esperanza ha nacido. Pero de regreso en Belén, las sombras se acercaban a gran velocidad.
Desataré una tormenta de angustia sobre los corazones de los hombres, murmura Satanás a sus huestes. Nadie verá el Redentor venir, y en su lugar se llenarán de desesperación. Es el momento de actuar. Con un deslizar audaz, el oscuro consejo se dirigió hacia el palacio de Herodes. Es el rey quien puede hacer el trabajo sucio por nosotros, rió Belial mientras las puertas de la maldad se abrían, trayendo consigo una búsqueda sin compasión. Los hombres no pueden ver lo que se aproxima, pero el niño es un blanco fácil. Por su vida, nos aseguramos de que reinos caigan. Justo en ese instante, un rayo de luz quebró las tinieblas, mientras el Espíritu Santo susurraba a Simeón. No temas, anciano, porque la redención lujosa está por revelarse. Mi plan sigue firme, y el velo de la historia será rasgado. A través del sacrificio, la salvación vendrá a todos. La tensión se amplificaba. ¿Podría Simeón y los que le rodeaban resistir a la adversidad, al mismo tiempo, confiar en el plan divino? ¿Qué propósito celestial se desplegaría en medio de tales alteraciones y adversidades? La pregunta resonaba en el aire, ¿cómo el plan soberano de Dios enfrentarían la brutalidad de la oscuridad? Mientras las sombras conspiraban en la penumbra, el ambiente se cargaba de una angustia inminente. María, sintiendo la inquietud en su espíritu, se acercó a José. ¿Qué haremos si Herodes busca a nuestro hijo? La preocupación dibujó surcos en su frente, pero José, con firmeza en su mirada, contestó, no temeré, pues el Altísimo nos ha confiado esta misión. Debemos permanecer en oración y fe. Mientras tanto, en el trono de Herodes, la inquietud crecía. Su corazón, consumido por la ira y la ansiedad por perder su poder, latía con furia. ¿Dónde está el niño que ha de ser rey?, gritaba a sus consejeros. Nadie se interpondrá entre mi reinado y mi ambición. Así, recordó la profecía que había filtrado entre sus oídos, de Belén saldrá un gobernante que apacentará a mi pueblo, Miqueas 5:2, en medio de este tormento, una estrella resplandecía en el cielo, guiando el camino de los magos hacia el Salvador. Ellos, hombres sabios de Oriente, esperaban encontrar al rey prometido. Sigamos la estrella, dijo uno de ellos. Ha nacido el rey de los judíos. Su luz iluminará el camino que sacará a la humanidad de las tinieblas. Mientras avanzaban, un sentimiento de seguridad y asombro los envolvía. Esa misma noche, un sueño tocó el corazón de José. El ángel del Señor, con la voz digna de un mensajero divino, se le apareció y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre, y escapa a Egipto, porque Herodes buscará al niño para destruirlo. Mateo 2:13. Despertando como de un trance, José tomó rápidamente a María y a Jesús, y solo con la luz del alba comenzaron su travesía. Al entrar en Egipto, los antiguos ecos de los tiempos de esclavitud resonaban a su alrededor, pero en medio de la opresión, un nuevo capítulo de liberación estaba a punto de ser escrito. Mientras tanto, del otro lado, Herodes, sintiendo su ira arder aún más, dio orden a sus soldados. La matanza de los inocentes debe realizarse. No permitiré que un niño se interponga en mi camino hacia el trono. Mateo 2:16. La realidad de la maldad despierta el sentido profundo del sacrificio en el corazón de María. ¿Por qué, oh Señor, cada paso de tu luz trae consigo sombras de dolor?, se cuestionaba, mientras miraba a su hijo. Pero el eco de una promesa divina seguía sonando en su corazón, el que no escatimó a su propio hijo, como no nos dará también con él todas las cosas. Romanos 8:32, mientras la angustia se cernía en Belén, un rayo de luz, como una revelación celestial, se posaba sobre Egipto. Los magos, conocedores de los guiños del cielo, tomaron otro camino, siguiendo las instrucciones divinas, llevándoles al encuentro con el niño, y así sellando la fe en acción. En este entrelazado de luces y sombras, un nuevo capítulo se abría en la historia de la redención. ¿Cómo se desplegaría el plan divino en medio de tan sombrías circunstancias? ¿Qué otros propósitos haría el Señor que, tras la brutalidad, revelaría su gloria y su amor? Las palabras resonaban en los corazones de los justos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Mateo 5:6. ¿Sería este un hambre tan antigua, tan esencial, que inquieta el alma humana en la búsqueda de la luz en medio de las luchas, y así, en la penumbra y la esperanza, se levantaba la pregunta, al final, ¿qué más designios celestiales se cumplirían para mostrar que, aun en las situaciones más oscuras, el Señor es fiel y soberano? En la distancia, las tierras de Egipto parecían un refugio, pero el dolor de la separación se resonaba en el corazón de María. Cada paso que daban, la memoria de Belén, llena de promesas y terror, se tornaba más lejana,
y con ella, la tristeza de lo que dejaron atrás. El silencio nocturno, interrumpido solo por los lamentos lejanos de quienes habían perdido a sus seres queridos, recordaba a María que el precio de la redención era un sacrificio doloroso. Mientras tanto, los hombres sabios, tras haber encontrado al niño en su tierno arrullo, compartieron perplejidades en su viaje de regreso al oriente. Los signos celestiales seguían guiándolos, y en su corazón se encendía la convicción de que aquel chico, bajo el resguardo de María y José, era el cumplimiento de siglos de deseos. Nosotros hemos visto su estrella, comentaban entre ellos, y nos ha llevado hacia la salvación de su pueblo. Mateo 2, 2. La gloria del Señor había descendido a través de la fragilidad de un niño. En Egipto, aunque hallaban refugio, el miedo permanecía. José, inquieto, miraba a su hijo dormido. ¿Cuánto tiempo permaneceremos aquí?, se preguntaba. La voz del ángel reverberaba en su mente, había certeza, pero también la presión de lo desconocido. De repente, un nuevo sueño le reveló un mensaje: levántate, toma al niño y a su madre, y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Mateo 2 y 20. La instrucción del cielo era clara, marcando el rumbo de su misión. Al despertar, la alegría y el alivio llenaron el corazón de José. El tiempo de la angustia ha pasado, susurró a María, el sueño nos ha traído esperanza. Pero al aterrizar en la realidad de la travesía, llegó un nuevo dilema. ¿Y si el mal aún persiste en nuestra tierra?, preguntó María, su voz llena de temor. José, sosteniendo a Jesús, veía la luz de la promesa, la misma que había sido anunciada a través de los siglos. La voluntad de Dios garantiza protección. Déjame escuchar su dirección y actuar, respondió con confianza. Así, en la mano de Dios, un niño nacido en la humildad enfrentaba la sombra del poder terrenal. José y María emprendieron el camino de retorno, pero no sin dudas que danzaban en las profundidades de sus corazones. Las amenazas podían cambiar, pero el mensaje del cielo era inmutable. Este niño será causa de caída y de levantamiento de muchos. Lucas 2 y 34, mientras regresaban, el eco de las antiguas profecías resonaba en sus mentes. Desde Isaías a Miqueas, la historia de un escogido se tejía con hilos de sufrimiento y gloria. La adoración de los magos, las matanzas de Herodes, todos estos eventos eran parte de un diseño divino que iba mucho más allá de lo evidente. María, en medio del anhelo y el sufrimiento, se aferraba a las palabras que el ángel le había dicho. Concebirás y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1 y 21. Sin embargo, el camino se tornaba más espinoso. Por un instante José sintió el peso de la historia. ¿Qué más prepara el Señor para nosotros y para este niño?, se preguntó, sintiendo la tensión de un destino incierto. Sería este el inicio de un enfrentamiento divino donde la oscuridad intentaría apagar la luz, pero en la victoria de la esperanza. Mientras la familia cruzaba el umbral hacia Israel, cada paso se parecía a la danza de un antiguo conflicto entre el cielo y la tierra. Las predicciones antiguas anunciaban: verá la luz el justo, Salmo 97, 11, y la fe empezaba a brotar como un nuevo amanecer en el horizonte. El plan de Dios, envuelto en misterio, estaba en marcha. ¿Hasta dónde llevaría esta luz en medio de tales desafíos? ¿Qué más revelaría el Altísimo, al despliegue del mayor amor a la humanidad? La pregunta flotaba en el aire, caliente y vibrante, desafiando la percepción del futuro. A medida que José, María y el pequeño Jesús cruzaban los límites de Egipto hacia la tierra de Israel, un silencio profundo envolvía sus corazones. La espesura de la noche parecía ser un eco de las luchas invisibles que los acechaban. Las viejas promesas de redención, brotando en la bruma del miedo y la incertidumbre, pulsaban como la sangre nueva en una herida reciente, aún sin sanar. ¿A dónde iremos, José?, inquirió María, su voz temblorosa resonaba con la frágil esperanza de que la paz estuviera a la vuelta de la esquina. Pero él, mirando las estrelladas alturas que lo habían guiado antes, respondió: no temo, pues el Señor es mi luz y mi salvación. Él ha prometido estar con nosotros. Mientras se adentraba en el camino polvoriento, en sus entrañas se agolpaban imágenes de lo que estaba por venir: la sombra de la opresión y la sombra de la gracia. Los campos que los rodeaban estaban plagados de historias, ecos de un pasado que no se podía olvidar. De pronto, un resplandor iluminó el cielo, provocando que ambos miraran hacia arriba. Una estrella brillante rompía la oscuridad, mientras una voz suave pero autoritaria resonaba en el corazón de José: el tiempo de mi soberanía se acerca, y este niño, el Hijo del Altísimo, será el puente entre las naciones. La revelación llenó a José de una seguridad renovada:
un fuego que ardía en su interior al caer la luz del nuevo día, sus pies los llevaron hacia Nazaret, donde las antiguas profecías tendían un manto sobre su destino. Te llamarán Nazareno, Mateo 2:23, susurraban las escrituras mientras él pensaba en lo que debía enfrentar su hijo. Al llegar a su nuevo hogar, la atmósfera del lugar emanaba promesas inexploradas, y la presencia del Altísimo se sentía palpablemente cerca. El niño crecía, ajeno al tumulto que lo rodeaba, mientras en el corazón de sus padres anidaban preocupaciones y expectativas. En las sinagogas, las voces clamaban y discutían sobre el futuro del pueblo. ¿Es este el tiempo del Mesías?, preguntaban los ancianos, sus rostros marcados por la anticipación y el desprecio. Mientras tanto, el eco de la profecía de Zacarías resonaba en las mentes de los creyentes: y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado. Lucas 1:76. Las esperanzas y los temores se entrelazaban como una doble cuerda que sostenía la fe de un pueblo cansado. Creciendo en sabiduría y estatura, Jesús se sentía cada vez más consciente de la misión que Dios le había encomendado. En su corazón palpitaba la verdad de su propósito: he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. La entrega que había presenciado en su hogar alimentaba un fuego que estaba destinado a encender a muchos. Sin embargo, la resistencia que su familia había enfrentado no era otra que un presagio de lo que estaba por llegar. Mientras tanto, en algún lugar en las entrañas de la tierra, las fuerzas oscuras planeaban su estrategia. Los ángeles caídos observaban el arribo de la luz, susurrando dudas y aliento de rebelión. ¿De verdad será este niño el que cambiará el destino de los hombres?, se preguntaban, intentando desviar los corazones que comenzaban a volver a creer en las promesas del Altísimo. Pronto, el conflicto se desataría. La confrontación entre la luz y las tinieblas se acercaba a su clímax, y el cielo parecía contener la respiración. En esos momentos de creciente tensión, la pregunta permanecía abierta en el aire como un estandarte: ¿podrá el Hijo de David, el Niño Santo, hacer frente a las fuerzas que buscan su vida? Al mirar a su hijo, María sintió la profunda responsabilidad del momento, y en su corazón, una nueva inquietud despertó. ¿Acaso estamos preparados para el precio que pide el cielo? Mientras el sol se ocultaba y la oscuridad del ocaso caía sobre Nazaret, la historia de redención que ya había comenzado a escribirse tomaría giros sorpresivos, revelando la profundidad del amor y el plan divino que desde el principio era un misterio, aguardando ser revelado. ¿Estaba la humanidad lista para él? ¿Sacrificio que marcaría el destino de todos? La pregunta permanecía en la brisa, como un eco del futuro, esperando respuesta. Mientras el silencio se asentaba sobre Nazaret como un manto, la atmósfera vibraba con la inminente llegada de eventos que cambiarían la faz de la tierra. Jesús, el niño que había sido concebido en milagrosas circunstancias, comenzaba a despertar a su identidad como el Hijo del Hombre. Un día, mientras caminaba por el campo, viendo las flores que se balanceaban al viento, Jesús sintió en su interior un nuevo ardor, un llamado que lo invitaba a mirar más allá de lo visible. Las palabras de su madre resonaban en su mente: tú eres el Hijo del Altísimo. Este pensamiento lo condujo a un tiempo de oración y meditación. Se apartó de la senda y encontró un lugar solitario para hablar con su Padre. ¿Cuál es tu voluntad, oh Dios? ¿Qué mecanismo has trazado en el cielo para el destino de tu pueblo? Clamó en su interior. En los cielos, un consejo se estaba llevando a cabo. Gabriel, el mensajero divino, vigilaba los movimientos de la tierra con ansias contenidas. Pronto llegará un tiempo de dimensiones gloriosas, murmuró, con el fulgor radiante que siempre lo acompañaba. Las profecías se cumplirán, y la humanidad será acompañada por el Redentor. Sin embargo, en el mismo instante, sombras acechaban desde las profundidades, donde los ángeles caídos aguardaban su momento para sembrar la desesperación y la duda en aquel consejo maligno. Belial, uno de los principales príncipes de las tinieblas, observaba ansiosamente la vida de Jesús. No podemos permitir que ese niño crezca, rugió, su voz un eco de resentimiento. Él será la luz que desenmascare nuestras obras, y es hora de que actuemos antes de que sea demasiado tarde. Los ángeles caídos conspiraban, buscando sobresaltar la fe del pueblo y el propósito del Hijo de Dios. Al volver Jesús a casa, encontró a su madre esperándolo con una expresión de inquietud. Hijo, la gente está hablando. Temen lo que podría venir, pero confían en ti. ¿Estás listo para esto? Su voz vibrante buscaba la fortaleza en la mirada de su niño divino. Jesús asintió, aunque su corazón sentía el peso de la responsabilidad. María, todo lo que he de hacer está escrito. Debemos caminar en fe y confianza, dijo,
Mientras la mirada amorosa de su madre lo llenaba de paz, los días se convirtieron en semanas, y el eco de las advertencias comenzó a propagarse en cada rincón de Nazaret. A medida que Jesús se hacía más conocido entre los pescadores y los agricultores, la noticia de la llegada de un Mesías resonaba en cada sinagoga. Pero, en secreto, aquellos que se oponían al plan divino comenzaban a afilar sus dagas de odio e incredulidad. Una tarde, camino a la sinagoga, un grupo de fariseos se acercó a él. ¿Por qué los pecadores son recibidos en tu compañía? ¿Quién te crees que eres? Sus palabras eran veneno disfrazado de pregunta. Jesús, recordando el clamor de su misión, respondió con una sabiduría que aturdió y llenó de furia a sus adversarios: no he venido a buscar a los justos, sino a los pecadores. Lucas 5:32. Las palabras tenían peso, y la tensión creció en el aire, marcando el inicio de un conflicto que se intensificaría con el paso de los días. Mientras tanto, en el cielo, el secreto del sacrificio comenzaba a revelarse. Dios contemplaba esta lucha, aguardando el momento preciso. ¿Pueden verdaderamente las fuerzas de la oscuridad prevalecer contra la luz del mundo? ¿Acaso la humanidad podría rechazar el amor que se estaba preparando para ser desplegado sobre ellos? Las preguntas danzaban en el corazón de los seres celestiales, mientras los ángeles observaban con reverencia y expectación. La respuesta estaba por manifestarse, dejando un rastro de misterio divino que los humanos aún no podían imaginar. El telón de la redención pronto se alzaría, revelando que el verdadero sacrificio era inminente. El costo sería demasiado alto para aquellos que incluso ya estaban fijados en el camino de la incredulidad. La historia apenas comenzaba, y el destino de todos pendía de un hilo, esperando la intervención del Altísimo. La brisa que soplaba en Nazaret traía consigo el murmullo del pueblo y un eco de incredulidad. Los corazones de los hombres, atormentados por sus propios dilemas, buscaban desesperadamente señales de esperanza, mientras que Jesús seguía creciendo en sabiduría y gracia. Él sabía que cada paso que daba lo acercaba a su destino divino, aun cuando sombras ominosas acechaban tras cada esquina. Una mañana, mientras se preparaba para salir, Jesús sintió un fuerte impulso hacia el desierto. Debo ir a buscar a aquellos que han sido arrastrados lejos por el engaño del enemigo, susurró en su corazón. María, al observar su inquietud, preguntó: Hijo, ¿a dónde vas? ¿Te alejarás de nosotros? Su voz estaba impregnada de amor y preocupación. Madre, el camino que debo recorrer me llevará a muchos. Confía en que el Padre me guía, dijo intrigado por lo que el Espíritu le había revelado. Al llegar al desierto, se entregó a la oración, centrándose en su propósito. En el silencio del vasto paisaje, sintió que el mismo Lucifer, el príncipe de las tinieblas, acechaba y susurra. ¿Eres realmente el Hijo de Dios? Si puedes convertir piedras en pan, hazlo. Alimenta tu cuerpo y olvida la misión que se te ha encomendado, resonó su voz, tentadora y astuta. Jesús se mantuvo firme en la palabra: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Las pruebas continuaron. Si eres el Hijo de Dios, echa de ti mismo. Está escrito que los ángeles te sostendrán. ¿Por qué no demostrar tu poder? La oferta de Belial era seductora, y el desierto se volvió un campo de batalla sagrado. Pero Jesús, reforzado por la verdad de las Escrituras, ignoró la palabra de abismo, declarando: no tentarás al Señor tu Dios. Mateo 4:7. El conflicto no solo se luchaba en la tierra, en los cielos. El ángel Gabriel experimentaba desesperación al constatar el poder de la fe de Jesús. La proclamación es inminente, pero el adversario no se rendirá. Para cada verdad hay una mentira, meditó Gabriel, su mirada fija en el pequeño pueblo de Nazaret. La atención del cielo se centraba en aquel niño que se convertiría en el faro de la salvación. Volviendo a su hogar, Jesús notó cambios palpables en Nazaret. La fe había comenzado a tomar forma, pero los fariseos se enconaban cada vez más en su incredulidad. Este nazareno, ¿de dónde saca tal sabiduría? Nosotros somos los portadores de la ley, murmuraban entre sí, incapaces de reconocer la luz que brillaba en su medio. Aún así, el rechazo les hacía más ciegos. Un día, mientras enseñaba en la sinagoga, un hombre endemoniado surgió con un grito desgarrador: ¿qué tenemos contigo, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para destruirnos? Las palabras resonaron en la sala, causando temor entre los asistentes. Jesús, lleno de autoridad, reprendió al espíritu inmundo y liberó al hombre del tormento. Cállate, y sal de él, ordenó, y la multitud observó asombrada. Una nueva enseñanza con autoridad,
decían unos a otros en susurros, esa liberación aumentó el fervor y el temor, enfrentando al Hijo del Hombre con aquellos que no podían soportar la verdad. La batalla, que comenzó en lo secreto del desierto, ahora resonaba en las calles, marcando un camino hacia la revelación de lo que debía venir. Mientras se dispersaban las multitudes, en el reino celestial, los ángeles se preparaban para el suceso final. Se aproxima el tiempo, y la oscuridad no podrá contener la luz por mucho más. La creación misma aguarda con ansias la manifestación de los hijos de Dios, Romanos 8 y 19. Sus palabras eran un claro recordatorio del plan soberano de Dios. Estaba a punto de desatarse un nuevo capítulo en la historia de la redención, cuyo epílogo aún no había sido escrito. ¿Qué elecciones tomarían aquellos que, con corazones endurecidos, miraban la luz y optaban por la oscuridad? La revelación de su propósito se acercaba, tejiendo hilos de esperanza y juicio que pronto encontrarían su desenlace. Los ecos de la historia, entrelazados con fe y resistencia, avanzaban inexorablemente hacia un clímax divino. Con el paso del tiempo, Jesús creció en sabiduría, atrayendo a multitudes que esperaban por la redención, mientras que las sombras continuaban acechando en la distancia. La tensión entre la luz y la oscuridad alcanzaba su punto máximo. Al cumplir los 30 años, Jesús se preparaba para iniciar su ministerio. El tiempo se ha cumplido, proclamó en una sinagoga, su voz resonando con autoridad, y el reino de Dios se ha acercado, Marcos 1 y 15. Los corazones de muchos comenzaron a palpitar con esperanza, mientras otros, llenos de ira y desdén, preparaban sus corazones para rechazarlo. Los fariseos, quienes temían por su poder, urdieron estrategias en secreto. Mientras tanto, Jesús enseñaba, sanaba a los enfermos y liberaba a los oprimidos, manifestando el amor del Padre en cada acción. Todo lo que hice, lo hice por amor, reconocía con grata sencillez, desaprobando la rigidez de los líderes religiosos. En una profundidad transformadora, un encuentro revolucionó el curso de su ministerio. En la ciudad de Jerusalén, una mujer samaritana se aproximó al pozo, cargada con su historia de sufrimiento. Jesús, con compasión en su mirada, le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él, y él te daría agua viva, Juan 4 y 10. Con esta revelación, la luz comenzó a romper los límites de los corazones, desafiando tradición y prejuicio. Sin embargo, las tinieblas no estaban dispuestas a rendirse. El espíritu de Belial continuaba conspirando, ahora alzando a Judas Iscariote, un seguidor cercano que se dejó seducir por la codicia y la traición. El dinero fácil es mejor que la verdad, susurraba la serpiente en su corazón, llevando a Judas a buscar un momento propicio para entregar al Maestro. Mientras tanto, Jesús sabía que su misión se acercaba a un desenlace predicho con 781 anticipación. En una última cena con sus discípulos, tomó el pan, lo partió, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí, Lucas 10 y 19. Luego, compartió el cáliz, simbolizando su sangre, el nuevo pacto para la salvación. Este es mi sangre, que por muchos es derramada, Lucas 10 y 20, enseñó, otorgando a sus seguidores una dimensión de propósito que nunca habrían concebido. La traición de Judas, en su amargo desenlace, llevó a Jesús a los confines dolorosos de la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, Lucas 11 y 34, resonó en cada corazón presente. Aquel que era la luz del mundo se entregó a las sombras, porque así estaba escrito. Las voces en los cielos clamaban, los ángeles en expectativa, la creación misma testificando angustiosamente el dolor de redención. Al final, cuando Jesús exclamó, todo está consumado, Juan 7 y 30, la brecha entre el cielo y la humanidad fue restaurada. Aquel sacrificio, el gigantesco acto de amor del Altísimo, abría las puertas de la eternidad para todos los hombres. La tierra tembló y el velo del templo se rasgó en dos, la luz parecía escapar de las tinieblas, pero al tercer día, en la mañana clara y fresca, el poder resucitador de Dios cruzó la barrera de muerte. No está aquí, sino que ha resucitado, Lucas 24, 6, proclamaban las voces de los ángeles, mientras los corazones que una vez estaban sumidos en tristeza ahora explotarían en alegría. Los discípulos, primero llenos de miedo, ahora se hallaban transformados. Con una misión renovada, se dispersaron, llevando la luz del Evangelio a los confines de la tierra. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20, fue la promesa que Jesús dejó en sus corazones, un eco de su amor eterno. Así, la trama del cielo se entrelazó con la condición humana.
El conflicto entre luz y oscuridad concluyó en la victoria de la luz, una victoria que aún resuena hoy. Cada uno que comparte la historia de redención experimenta el verdadero amor de Dios, el sacrificio que trajo la salvación. ¿Te has preguntado alguna vez cuál es el papel que jugarás en esta historia? Ahora es el momento de abrir tu corazón a esta luz que transforma. Necesitas suscribirte ahora, para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas que iluminan el camino hacia la salvación. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y hacer que más corazones escuchen esta verdad. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este poderoso final, y compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión es tu oportunidad de ser parte de esta misión. El tiempo es ahora.